mezcla entre fuerza física, agudeza mental y odio no canalizado. Cuando se habían aproximado a él para unirse a la sociedad restrictiva en la década de los años 50, era un rockero de 17 años, incluido en un programa para delincuentes juveniles. El año anterior había apuñalado a su padre en el pecho, tras una pelea en la que aquel bastardo le había golpeado repetidas veces en la cabeza con una botella de cerveza. Creía haberle matado, pero por desgracia no lo hizo, y vivió el tiempo suficiente para matar a su pobre madre. Pero por lo menos, después de hacerlo, su querido padre había tenido la sensatez de volarse los sesos con una escopeta y dejarlos diseminados por toda la pared. El señor X encontró los cuerpos durante una visita que hizo a casa, poco antes de ser atrapado e internado en un centro público. Aquel día, delante del cadáver de su padre, el señor X aprendió que gritar a los muertos no le provocaba ni la más mínima satisfacción. Después de todo, no había nada que hacer con alguien que ya se había ido. Considerando quién lo había engendrado, no resultó sorprendente que la violencia y el odio corrieran por la sangre del señor X, y matar vampiros era una de las pocas satisfacciones sociales y aceptables que había encontrado para un instinto asesino como el suyo. El ejercicio era aburrido, había que acatar demasiadas normas y esperar hasta que declararan una guerra para poder trabajar como él quería, y el asesinato en serie era muy pequeña escala. La sociedad era diferente. Todo lo que siempre había querido, fondos ilimitados, la ocasión de matar cada vez que el sol se ponía y, por supuesto, la oportunidad tan extraordinaria de instruir a la próxima generación. Así que tuvo que vender su alma para entrar, aunque no le supuso ningún problema. Después de lo que su padre le había hecho, ya casi no le quedaba alma. Además, en su mente había salido ganando con el trato. Le habían garantizado que permanecería joven y con una salud perfecta hasta el día de su muerte, y esta no sería resultado de un fallo biológico como el cáncer o una enfermedad cardíaca. Por el contrario, tendría que confiar en su propia capacidad para conservarse de una sola pieza. Gracias al Omega, era físicamente superior a los humanos. Su vista era perfecta y podía hacer lo que más le gustaba. La impotencia le había molestado un poco al principio, pero se había acostumbrado, y el no comer ni beber, al fin y al cabo, nunca había sido un gran gourmet. Y hacer correr la sangre era mejor que la comida o el sexo. Cuando la puerta que conducía a la sala de entrenamiento se abrió bruscamente, giró la cabeza de inmediato. Era Billy Ryder, y traía los ojos morados y la nariz vendada. El señor X enarcó una ceja. ¿No es tu día libre, Riddle? Sí, sensei. Billy inclinó la cabeza, pero quería venir de todos modos. Buen chico. El señor X pasó un brazo alrededor de los hombros del muchacho. Me gusta tu sentido de la responsabilidad. Harás algo por mí. ¿Quieres indicarles lo que tienen que hacer durante el calentamiento? Billy, con una profunda reverencia, su amplia espalda quedó casi paralela al suelo. Sensei, vea por ellos, le dio una palmada en el hombro y no se los pongas fácil. Billy levantó la mirada, sus ojos brillaban. El señor X asintió. Me alegro de que hayas captado la idea, hijo. Cuando Beth salió de su edificio, frunciendo el ceño al ver el coche de policía aparcado al otro lado de la calle, José salió de él y se dirigió hacia ella en grandes zancadas. Ya me han contado qué te sucedió. Sus ojos se quedaron fijos en la boca de la mujer. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Vamos, te llevaré al trabajo. Gracias, pero prefiero caminar. José hizo un movimiento con su mandíbula como si quisiera oponerse, así que ella extendió la mano y le tocó el antebrazo. No quiero que esto me aterrorice tanto que no pueda continuar con mi vida. En algún momento tendré que pasar junto a ese callejón, y prefiero hacerlo por la mañana, cuando hay luz suficiente. Él asintió. Está bien, pero llamarás a un taxi por la noche o nos pedirás a cualquiera de nosotros que vaya a recogerte. José, me alegra saber que estás de acuerdo. Cruzó la calle de vuelta a su coche. Ah, no creo que hayas oído lo que Buzz O'Neill hizo anoche. Dudó antes de preguntar. ¿Qué? Fue a hacerle una visita a ese canalla. Creo que el individuo tuvieron que reconstruirle la nariz cuando nuestro buen detective acabó con él. José abrió la puerta del vehículo y se dejó caer sobre el asiento. ¿Vendrás hoy por allí? Sí, quiero saber algo más sobre la bomba de coche. Ya me lo imaginaba. Nos vemos. Saludó con la mano y arrancó, alejándose del bordillo de la acera. Ya había dado las 3 de la tarde y aún no había podido ir a la comisaría. Todos en la oficina querían oír qué le había sucedido la noche anterior. Después, Tony había insistido en que salieran a almorzar. Tras sentarse de nuevo en su escritorio, se había pasado la tarde masticando chicle y perdiendo el tiempo con su email.
Sabía que tenía trabajo que hacer, pero simplemente no se encontraba con fuerzas para finalizar el artículo que estaba escribiendo sobre el alijo de armas que había encontrado la policía. No tenía que entregarlo en el plazo concreto, y desde luego Dick no iba a darle la primera página de la sección local. Y además ni siquiera lo había hecho ella. Lo único que le daba a Dick era trabajo editorial. Los 2 últimos artículos que había dejado caer sobre su escritorio habían sido esbozados por los chicos grandes. Dick quería que ella comprobara la veracidad de los hechos, seguir los mismos criterios con los que él había familiarizado en el New York Times, como su obsesión por la veracidad. Era, de hecho, una de sus virtudes, pero era una pena que no tuviera en cuenta la equidad en un trabajo realizado. No importaba que el artículo fuera transformado por ella de arriba abajo, solo obtenía una mención secundaria compartida en el artículo de un chico grande. Eran casi las 6 cuando terminó de recoger los artículos y al introducirlos en el casillero de Dick, pero no tenía ganas de pasar por la comisaría. Booth le había tomado declaración la noche anterior y no había nada más que ella tuviera que hacer con respecto a su caso, y evidentemente no se sentía cómoda con la idea de estar bajo el mismo techo que su asaltante, aunque él se encontrara en una celda. Además, estaba agotada. «Beth», dio un respingo al oír la voz de Dick. Ahora no puedo, voy a la comisaría», dijo en voz alta por encima del hombro, pensando en la estrategia para evitarlo. No la mantendría a raya durante mucho tiempo, pero al menos no tendría que lidiar con él esa noche. Y en realidad sí quería saber algo más sobre la bomba. Salió corriendo de la oficina y caminó 6 manzanas en dirección este. El edificio de la comisaría pertenecía a la típica arquitectura de los años 60. 2 pisos, laberíntica, moderna en su época, con abundancia de cemento gris claro y muchas ventanas estrechas. Envejecía sin elegancia alguna. Gruesas líneas negras corrían por su fachada como si sangrara por alguna herida en el tejado, y el interior también parecía moribundo, el suelo cubierto por un sucio linorio verde grisáceo, los muros con paneles de madera falsa y los zócalos astillados de color marrón. Después de 40 años, y a pesar de la limpieza periódica, la suciedad más persistente se había incrustado en todas las grietas y fisuras, y ya jamás saldría de allí, ni siquiera con un pulverizador o un cepillo. Ni siquiera con una orden judicial de desalojo. Los agentes se mostraron muy amables con ella cuando la vieron aparecer. Tan pronto como puso el pie en el edificio, empezaron a reunirse a su alrededor. Después de hablar con ellos en el exterior mientras trataba de contener las lágrimas, se dirigió a la recepción y charló un rato con 2 de los muchachos que estaban detrás del mostrador. Había detenido a unos cuantos por prostitución y tráfico de estupefacientes, pero por lo demás el día había sido tranquilo. Estaba a punto de marcharse cuando Booth entró por la puerta de atrás. Llevaba unos pantalones vaqueros, una camisa abrochada hasta el cuello y una cazadora roja en la mano. Ella se quedó mirando cómo la cartuchera se enarcaba sobre sus anchos hombros, dejando entrever la culata negra de la pistola cuando sus brazos oscilaban al andar. Su oscuro cabello estaba húmedo, como si acabara de empezar el día, lo que, considerando lo ocupado que había estado la noche anterior, probablemente era cierto. Se dirigió directamente hacia ella. «¿Tienes tiempo para hablar?» Ella asintió. «Sí, claro». Entraron en una de las salas de interrogatorio. «Para tu información, las cámaras y los micrófonos están apagados», dijo. «¿No es así como casi siempre trabajas?» Él sonrió y se sentó en la mesa. Entrelazó las manos. «Pensé que deberías saber que Bill Ryder ha salido bajo fianza. Lo soltaron esta mañana temprano». Ella tomó asiento. «¿De verdad se llama Billy Ryder?» «No me tomes el pelo». Booth negó con la cabeza. «Tiene 18 años, sin antecedentes de adulto, pero ha estado echando un vistazo a su ficha juvenil y ha estado muy ocupado. Abuso sexual, acoso, robos menores. Su padre es un tipo importante y el chico tiene un abogado excelente, pero he hablado con el fiscal del distrito. Tratará de presionarlo para que no tengas que testificar. Subiré al estrado si tengo que hacerlo». «Buena chica». Booth se aclaró la garganta. «¿Y cómo te encuentras?» «Bien». No iba a permitir que el duro jugara a psicoanalizarla. Había algo en la evidente rudeza de Booth O'Neill que hacía que ella quisiera parecer más fuerte. «Sobre esa bomba he oído que posiblemente se trate de un explosivo plástico con un detonador de control remoto. Parece un trabajo de profesionales». «¿Ya has cenado?» Ella frunció el ceño. «No». Y considerando lo que había engullido por la mañana, también se saltaría el desayuno del día siguiente. Booth se puso de pie. «Bueno, ahora mismo me dirigía a Tulax.
Ella se mantuvo firme. No cenaré contigo. Como quieras, entonces me imagino que tampoco querrás saber qué encontramos en el callejón junto al coche. La puerta se cerró lentamente a sus espaldas. No caería en semejante trampa. No lo haría. Beth saltó de la silla y corrió.